Como me presentaron, mi nombre es Solange. Yo soy profesora de Biología y Ciencias Naturales. Soy licenciada en Educación y además estoy por salir de un magíster en Ciencias, que es Microbiología Aplicada, de la Universidad de Antofagasta, en la cual trabajé por mucho tiempo dando clases a las carreras de salud. Y mientras más estudiaba, más me convencía de la perfección de todas las cosas. Hay muchas asignaturas que nosotros tenemos que estudiar en biología y una de ellas es la biología molecular. Todo lo que tiene que ver con el ADN, cómo se forman las proteínas y cómo se expresan los genes. Yo no vengo de una familia adventista ni mucho menos tampoco cristiana. De hecho, yo soy la única que es cristiana y que es adventista en mi familia. Y en el caso de mi esposo también. A medida que yo fui estudiando, yo me fui convenciendo de lo contrario de lo que me enseñaban mis profesores. Porque mis profesores todos tienen el dogma, todos manejan el paradigma evolucionista. Porque es el tópico que se repite en cada asignatura. Es decir, para que ellos sienten que para que tengan credibilidad sus estudios, sus clases, tienen que ser evolucionistas. Y a medida que yo escuchaba las clases y estudiaba y pasaba mis asignaturas, me era difícil poder creer que tanta perfección pudiese venir de una explosión, o que nosotros pudiéramos venir de un cambio de género de especie. Y después, conocí al Señor, conocí la iglesia adventista, y aún así, más me chocaba todavía el concepto de la evolución. Pero empecé a investigar, y a medida que iba estudiando en el magíster, hay que leer muchos textos en inglés, y encontré muchas falencias, muchos errores que dicen en el mismo libro y que se contradicen en el mismo libro, cosa que nunca he encontrado en este libro. Bueno, en el caso de la evolución, como para encerrarlo en una idea principal, quiere decir que todo provino del azar, que es una de las cosas principales que maneja el evolucionismo, y dice: todo el universo fue creado por el azar, juntamente con las diversas especies que fueron adaptándose a los cambios del medio, como encerrando toda la teoría de la evolución en esa frase, ¿de acuerdo? Y el azar tiene que ver con que la explosión generó una energía, y esa energía generó una fuerza, y esas fuerzas generaron los planetas, se generaron las moléculas, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente, en el caso de los seres vivos, que se creó la vida también de un punto de vista químico, que las moléculas se unieron, que se generaron las primeras membranas, las primeras células, y esas fueron evolucionando a todo lo que nosotros conocemos y miramos a nuestro alrededor. En cambio, la creación dice que existe un ser superior, una inteligencia suprema, que nosotros sabemos que es Dios, que creó todas las cosas en forma perfecta, ya que es una inteligencia que creó las matemáticas, la química, la física, la biología, todas las leyes que sostienen el universo. La siguiente. En el caso de los postulados que plantea Darwin sobre la teoría de la evolución de las especies, hay unos postulados que yo les quise traer. Dice, uno, que todos los seres vivos han evolucionado desde unos pocos tipos muy simples, es decir, si yo tomo una gota de agua de un lugar que está estancada el agua, o de una poza de mar, ¿ya? Tomo una gotita de agua, la observo al microscopio, voy a ver un montón de microorganismos vivientes en ese lugar, en esa gotita de agua. Y ellos son llamados protozoos, que es como una célula, que es como al mismo tiempo un organismo vivo completo. Quiere decir que nosotros evolucionamos de eso, y que la vida se generó en una poza, y donde se dieron las condiciones de temperatura, de salinidad, de pH, etcétera, etcétera. Es el primer postulado. Segundo,
que la aparición de las especies fue gradual, es decir, ¿ustedes han visto que de alguna poza o lugar estancado ha salido alguna especie mayor? Yo creo que no. Entonces, para poder tapar eso, porque no se ve, y no se ha visto, y no se va a ver, se le agrega el millones y millones de años. Entonces, como nosotros no vivimos millones de años, nunca vamos a poder ver el fruto de la evolución. Tercero, la extinción es el resultado de la competencia interespecífica. Competencia interespecífica de especie quiere decir depredación, es decir, supervivencia del más fuerte. Eso es competencia interespecífica en los ecosistemas. Competencia que también se ha llevado a nuestra sociedad, que el que le pone el pie encima del otro es el que va ascendiendo los escalones y va teniendo más títulos, etcétera, etcétera. Cuarto, la selección natural determina quién sobrevive y quién no. Es decir, si yo me adapté y generé una cualidad que me permite sobrevivir, yo voy a sobrevivir y voy a tener descendencia. Es decir, hay animales que se han adaptado y tienen camuflaje, mimetismo, otros veneno para poder sobrevivir. Otros pueden tener velocidad para que no los atrapen. Es decir, tienen distintas cualidades que le permiten sobrevivir en el medio ambiente, pero las que no sobreviven son las que se extinguen. Es decir, el registro fósil para ellos son especies que no sobrevivieron y por eso se extinguieron. Y que nosotros somos el resultado de que por eso que somos una especie superior. Y el número 5, que es el más interesante, que hace poco lo integraron, que es el concepto de mutación genética. Ya que no podían explicar cómo es que el ADN en su perfección, cuando se descubrió la estructura del ADN, cómo funciona el ADN, cómo podían encajar que eso se pudo haber generado de a poco agregando piezas, porque la evolución es ir agregando piezas y eso se va volviendo más complejo, de lo más simple a lo más complejo. Pero el ADN es complejo por donde uno lo vea. Entonces, ¿cómo podían coincidir o conciliar que el ADN en una primera instancia era simple? Entonces dijeron, bueno, las mutaciones genéticas que nosotros conocemos ahora fueron el motor para que se generaran nuevas especies. Es decir, se generaba una mutación, se generaba un color distinto, una adaptación distinta, se generaba una nueva especie. Entonces la mutación hizo que se generaran todas las especies que nosotros conocemos a nuestro alrededor. Quiero que mantengan esa idea. La siguiente. Entonces nosotros, en estricto rigor, de acuerdo a la evolución, venimos de un protozoo que se fue adaptando, empezó a evolucionar hasta que se generaron los peces, después los reptiles, después el reptil, después el mamífero, y después el monito que sale siempre dibujado en los libros de biología, los primates, y nuestros ancestros vendrían siendo unos monitos que quisieron ponerse de pie y perdieron el pelaje, empezaron a hablar y somos lo que no estamos viendo nosotros acá, según ellos. La siguiente. Cuando se encontraron los fósiles de los primeros homínidos, es decir, de los primeros chimpancés, en distintos estadios empezaron a encontrar algunos, pero se descubrieron también muchos fraudes. Por ejemplo, el primero que aparece que dice Lucy, que incluso en la National Geographic aparece que celebran el aniversario de cuando se encontró el esqueleto de Lucy, ¿ya? Lucy, si lo comparamos desde el punto de vista molecular, incluso se hizo un estudio de ADN, es un chimpancé común y silvestre. Tal cual como el chimpancé que vemos hoy en día, es Lucy. El siguiente es el hombre de Heidelberg, que es la ciudad donde lo encontraron. Ustedes ven ahí la imagen completa de un hombre que está prácticamente erguido, ¿cierto? Esa imagen se formó solamente con una mandíbula. Entonces, ¿cómo yo sé que de una mandíbula sale todo? ¿Y saben cómo lo hacen?
por un diseñador gráfico. Con un programa computacional, el diseñador gráfico pone patrones que él cree que podría ser, pero no quiere decir que es así. El siguiente, el de Nebraska, se formó a partir de un diente. Y incluso hasta en los libros de historia, de biología, el hombre de Nebraska sale con su familia cocinando, cazando. O sea, le inventamos su entorno sociológico y todo el tema con un diente. Ahora, ¿qué pasó con eso? El diente era de un jabalí, ni siquiera era de un homínido. Ahora, para tapar el fraude de que era un diente de jabalí, ¿qué hicieron? Ah, no, pero es que es de un jabalí que se extinguió hace millones y millones de años. ¿Y no que lo encontraron después en Canadá y lo pudieron cazar? Ahora, el siguiente, el hombre de Piltdown. Y este es el más conocido fraude de todos. En el caso del hombre de Piltdown, se formó de una quijada, pero se descubrió que esa quijada se le encajó a un cráneo humano, pero la quijada era de un orangután. Es decir, ni siquiera fósil. Y el que lo descubrió, sí, claro, se hizo rico en ese momento, pero ahora todos sabemos que ni siquiera la mandíbula ni el cráneo eran del mismo ser que encontraron. Y el siguiente, el hombre de Pekín, pasó lo mismo, encontraron un esqueleto y lo encontraron encorvado. Y dijeron, ahí está, es el eslabón perdido, porque este se estaba tratando de parar. Entonces de ahí viene que nosotros por eso que caminamos erguidos a diferencia de nuestros parientes los chimpancés. Después se descubrió que su columna tenía osteoporosis y nada más que era un ser humano que había sufrido de la columna. Y por eso estaba así. En la siguiente, el de Neandertal, el famoso Neandertal. El famoso Neandertal se determinó en 1958 que ese fósil solamente fue un africano anciano que encontraron ahí enterrado. Nada más. Es decir, lo bañamos, lo afeitamos, le ponemos un terno y lo depositamos acá. El hombre de Nueva Guinea fue encontrado en 1970, al norte de Australia, y solamente era un aborigen de la zona. El de Cromañón, que es uno de los que también mencionan en la escala evolutiva del hombre, es un hombre contemporáneo. Es decir, también yo le corto el pelito, lo afeito y no tiene nada de diferencia conmigo. Y ahí después obviamente ponen en el último eslabón al hombre moderno. La siguiente. En Romanos 1, 22, 25, Pablo menciona que dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Yo no sé ustedes, pero yo prefiero venir de mi Creador, creer que nosotros venimos de Adán, de Eva, de otro ser humano, que venir de un mono o de una piedra, que ahí es donde se formaron las primeras bacterias. Que eso es lo que dice la evolución. ¿Qué pasa con estos científicos? Todos aplican un método científico, todos aplican ciencia, pero la ciencia es comprobar con resultados un experimento. Y tengo que probar el experimento varias veces y cuando lo pruebo varias veces puedo determinar que eso es una ley desde el punto de vista científico. Si yo no lo compruebo, si yo no lo veo, no es ciencia. Solamente son especulaciones. Ahora, teoría es algo que yo he podido comprobar, pero todavía no lo puedo llevar a ser ley. Entonces la evolución ni siquiera llega a ser teoría, porque son solamente especulaciones. Ahora vamos a la siguiente.
¿Qué provocó el libro de Darwin en algunas personas? Bueno, acá tenemos un ejemplo de un personaje muy conocido. ¿Alguien ha visto a esa persona? La que tiene la mitad y mitad. Es Adolf Hitler. ¿Qué hizo Hitler? Un genocida. ¿Saben qué es lo que es un genocidio? Es asesinato en masa. ¿Sí? Ahora, él leyó el libro de Darwin y se quedó con la idea de la selección natural. Y se quedó con la idea de la sobrevivencia del más fuerte. Y él determinó que la raza aria, a la cual él quería masificar y rescatar y eliminar todo vestigio de cualquiera que no cumpliera con los rangos arios, tenía que exterminarlo. Y por eso que empezó a exterminar. Entonces, ¿qué nos trae la teoría de la evolución? ¿Nos trae algo positivo? Por eso, por sus frutos, los conoceréis. La siguiente. Otra cosa que también ocurrió, y también ocurrió en nuestro país, con etnias que incluso se extinguieron, como los Onas en el sur de Chile, que vinieron barcos, capturaron a estos aborígenes y los llevaron presos como un eslabón perdido, en el cual a lugares muy fríos o con cambios de clima a los cuales ellos no se adaptaron y murieron. ¿Qué pasó con los aborígenes de Australia? Como tenían rasgos morenos, eran de una piel, una pigmentación mucho más oscura, ellos dijeron, entonces son parientes de los chimpancés, de los homínidos, y por lo tanto el eslabón perdido los encadenaron y lo hicieron esclavos. Y casi a muchos de los clanes de Australia los exterminaron. La siguiente, columna geológica. Es una teoría, se le dice teoría, pero nadie jamás en el mundo ha encontrado un lugar en la corteza terrestre que tenga todos esos estratos ordenados como aparecen en el dibujito. En ninguna parte del mundo existe. En todas las partes donde se ven los estratos, siempre falta uno, o se repite un estrato, pero no están todos ordenados como la columna que propuso un científico años atrás. Y él propuso que, como la teoría de la evolución dice, que viene de lo más pequeño y se empezó a hacer más complejo, entonces los estratos más profundos tengo que encontrar fósiles de cosas simples y a medida que voy subiendo, encontrar organismos más complejos fosilizados. La siguiente. A los cuales le ponen nombre de Cretácico, Mesozoico, etcétera, etcétera. El problema de esto es que no se ha encontrado. La siguiente. Ahora una pregunta. ¿Cómo saben los científicos la edad de un fósil? De acuerdo a la columna geológica, como le pusieron nombre Cretácico, Mesozoico, etcétera, le asignan millones de años. ¿Ya? Se los asignan. Ya, entonces yo digo, el primero, el de abajo, tiene que tener unos 3,5 millones de años, el segundo, unos 2,5, y así van subiendo a ser hasta el más reciente, ¿de acuerdo? Entonces yo digo, si yo pillo acá un fósil en el de abajo, tiene que tener esa edad. Ahora, la edad del fósil se saca por la medición de la edad de la piedra, del estrato. ¿Y la edad del estrato? Por la edad del fósil. ¿Les concuerda? ¿Es lógico? Y a eso se le llama racionamiento circular. Es decir, yo le saco la edad al fósil por la edad de la piedra y la edad de la piedra por la edad del fósil. ¿Es ciencia? La siguiente. Acá había, no se nota, pero era una imagen del Gran Cañón, donde se ven muchas capas. Incluso viniendo acá, cuando nos veníamos con mi esposo manejando, hay varias partes donde se ven estratos. Se ven muchos estratos, pero el tema que acá, que en el Gran Cañón hay solamente zonas donde se puede encontrar la mayor cantidad de capas, pero hay muchas zonas que les falta la capa completa, es decir, ese periodo de tiempo, ¿dónde se fue? ¿Se lo llevó el viento? ¿Qué pasó? La siguiente.
Nos dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Acá hay un tema más que de ciencia, es el hecho de que los evolucionistas lo que quieren sacar de raíz del planeta es la creencia en Dios. Porque la evolución al fin y al cabo viene siendo una religión, porque tengo que tener mucha fe para creer que eso realmente pasó así. La siguiente. Ejemplos de complejidad irreductible. Hay muchos científicos y se hizo incluso firmar a muchos científicos, que después les voy a mostrar una lista para que la vean solamente, de todas las áreas de la biología, química, física y matemática incluso, en los cuales, de acuerdo a sus estudios, han determinado que Dios existe, que son creyentes en Dios. No hablo de diseño inteligente, que algunos pueden decir que, no, es que creen en una entidad superior, pero no le llaman Dios, ¿ya? No, que son creyentes en Dios, netamente. Hay una lista que firmaron más de 700.000 científicos, que son creyentes, incluso si es un catastro. Más, casi el 50% de los científicos son creyentes en Dios. Incluso Isaac Newton era creyente en Dios y tenía más libros de estudio de profecía de Daniel que de física. ¿Sabían eso? ¿Sabían que Isaac Newton tenía más libros de estudio de profecía de Daniel y de Apocalipsis que de física? Él era creyente en Dios. Y ni siquiera se reconoce eso. Se le reconoce solamente por la gravedad, por la física, pero no se habla de que él era un creyente en Dios. Incluso él habló de que iban a haber máquinas que iban a andar a más de 60 kilómetros por hora en las ciudades y lo tachaban loco, y solamente él deducía de acuerdo a los estudios en la Biblia. Y a lo que tengo que ver ahora es de complejidad irreductible, es que hay cosas en la naturaleza, en su cuerpo, en su ADN, en sus células, que son tan complejas que tenían que haber sido así desde el principio. Eso quiere decir complejidad irreductible. La teoría de la evolución me dice que por partes se fueron agregando las cosas, por lo tanto, en instancia, la primera, tenías, por ejemplo, una pieza de Lego y funcionaba bien, pero se le agregó otra, funcionó mejor, y así. Pero hay cosas en la naturaleza que todo el engranaje tenía que haber sido así para funcionar, o si no, tampoco hubiera sobrevivido. Y no lo veríamos ahora, se hubiera extinguido. Acuérdense, supervivencia del más apto. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos de eso? La siguiente. En los niveles de organización celular nosotros tenemos que desde lo más molecular tenemos los átomos, se forman moléculas, estos forman macromoléculas, como en el caso del ADN. El ADN está formado por varios elementos químicos, ¿sí? Tiene una estructura helicoidal de doble hélice, la cual se gira y se compacta. Y se compacta no al azar, sigue un patrón matemático. Forma cromatina, la cromatina forma los cromosomas se encuentran en el núcleo. El núcleo, ¿qué es lo que es? Es una parte de la célula. Y la célula, cuando vemos célula, tiene muchos organelos. Se le llama organelos porque nosotros tenemos órganos, el corazón, los pulmones, ¿sí o no? Ya, organelos es porque son órganos chiquititos. ¿Ya? Y dentro de la célula tenemos un organelo que guarda el ADN, otro organelo que hace energía para la célula para que siga subsistiendo, otro organelo que fabrica carbohidratos, otro organelo que fabrica lípidos, y así. Y esas células, cuando se juntan, forman un tejido. Ese tejido adquiere una función. Esa función va a formar un órgano. El órgano se adquiere en un sistema. El conjunto de sistemas es un individuo. Ahora díganme, ¿cómo puede haber sido así tan simple? Todos los sistemas de nuestro cuerpo humano funcionan armoniosamente. Incluso si yo hago un desajuste, me siento mal completa. ¿Es por qué? Porque todos fueron hechos así desde un principio. La siguiente. Aquí nosotros vemos una célula que no se nota mucho ahí, pero dentro de ella tiene todos los organelos complejos.
Si yo les trajera a usted una porción de su tejido de piel, o de riñón, o de hígado, todas las células, yo voy a poder observar en su interior toda esa complejidad. La célula que nosotros estamos formados, que son los eucariontes, fue así desde un principio. E incluso dijeron, bueno, entonces la primera célula fue procarionte, es decir, una bacteria ínfima, toda ahí chuñenta que estaba ahí en la sopa y se formó un eucarionte. Porque las bacterias, ¿qué? Son re simples, po. Son re simples las bacterias, se matan con un antibiótico y listo. Pero empezaron a estudiar las bacterias para poder demostrar la evolución. Y se dieron cuenta que las bacterias no son tan sencillas. No tiene los organelos que tiene esa, pero tiene una maquinaria molecular compleja, al punto que se adapta a vivir en termas, en geyser, en la Antártida, bajo presión, sin oxígeno, con oxígeno, sin altura, con altura, sin pH, con pH. Tenemos bacterias para todos los gustos y colores. Y además tenemos que las bacterias, para poder moverse, porque ¿cómo nos infectan a nosotros? Claro, llegan a las manos, estornudan encima de nosotros, pero si, por ejemplo, tenemos acá una gotita de alguien que no estornudó, ¿cómo llega adentro y cómo se mueve hasta llegar a los pulmones y generar una bronquitis? Tienen movilidad, tienen flagelos igual que los espermatozoides y tienen cilios, se mueven. Analizaron el flagelo y desde el punto de vista de ingeniería, si es que alguien que está estudiando ingeniería, es un motor perfecto. ¿Y cómo pudo haber entonces tener un motor así, haberse agregado por piezas? Ese motor de esa mísera bacteria es un dolor de cabeza para los evolucionistas porque no pueden explicar cómo pudo haber generado una bacteria sencilla, algo tan complejo como poder mover un flagelo con un motor. La siguiente. Lo mismo con las células vegetales. Nosotros vemos nuestras plantitas, ahí no se mueve el pobre árbol como nosotros, pero tiene un sistema complejísimo. Sus células, cómo extrae el agua desde el suelo, cómo extrae los minerales, cómo forma los frutos, cómo se reproduce, no es tan sencillo. La siguiente. Ahora quiero que reflexionemos en esto, porque a veces nos encontramos con personas que son creyentes en Dios, pero que creen que los días del Génesis son 1000 años cada día. No creen que fue un día literal. ¿A alguien le ha pasado eso? A mí me pasó que me encontré con unos testigos de Jehová, que ellos creen que cada día de la creación de Dios es 1000 años. Y se apoyan en el versículo de que para Dios un día es como 1000 años, ¿sí? Pero ahora yo dije, pero a ver, ya, si un día de la creación que aparece en el Génesis fueron 1000 años, explícame esto. ¿En qué día fueron creadas las plantas? ¿Alguien sabe? En el día 3, en el tercero. ¿Y el sol? Entonces, ¿cómo pudo estar la planta 1000 años sin sol? Porque las plantas necesitan hacer fotosíntesis para poder mantenerse, generar energía, frutos, semillas, etc. ¿Cómo pudo haber estado 1000 años sin el sol? Veamos la siguiente. Es una imagen de una plantita, mitad día, mitad noche. Durante el día estos árboles que vemos acá están captando del rango de luz que llega acá desde el sol, demorándose 8 minutos, captan una porción de longitud de onda, porque las plantas son bien físicas para sus cosas. Captan una porción, porque de todo el espectro de luz no les sirve toda, les sirve una porción. Y esa porción la transforman en energía. Guardan todas las moléculas de energía durante el día. Y después en la noche empiezan a hacer la otra función, que es formar moléculas carbohidrato, conocidos para nosotros glucosa, azúcar, fructosa. Tienen un sistema separado y bien complejo, porque toda la energía que juntaron en el día la hacen y la transforman en moléculas energéticas, que después nosotros comemos como frutos secos, como semilla, o como comemos lechuga, todo. Lo hacen en un sistema químico y físico muy complejo. ¿Pudo haber estado 1000 años una planta sin sol?
Entonces, ¿es literal? Es literal. La siguiente. Ahí ven la maquinaria a nivel molecular. ¿Por qué las hojas de los árboles son verdes? Porque tiene un organelo que se llama cloroplasto, que tiene clorofila, que es verde. Y esa clorofila es la que le permite captar la luz del sol. Y por eso puede hacer todas esas frutas ricas que podemos comer. La siguiente. Darwin aparece así. Dale clic de nuevo para que aparezca la cita. En el caso de Darwin, en su mismo libro, escrito en 1856, dijo: si pudiera demostrarse que ha existido un órgano complejo que no pudo haber sido formado por numerosas y ligeras modificaciones sucesivas, mi teoría fracasaría por completo. Lo dijo él. Ahora, ¿qué opinan ustedes? Si estaría vivo, ¿qué diría? Devuélvanme los libros. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice Dios? Dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿De qué fue hecho el hombre? ¿Cierto? Del barro, del polvo de la tierra. Se hizo un estudio, se analizó el polvo de la corteza terrestre y se analizó los componentes del cuerpo humano. Y son los mismos. Y ahí yo tengo, en la siguiente tengo una tabla que ahí está. Están los mismos elementos químicos, en una muy variada, pequeña diferencia solamente, pero tenemos los mismos elementos químicos. La siguiente. En muchos libros de embriología humana todavía se ve esa fotografía, en el cual Henkel, que apoyaba la teoría de Darwin, quiso demostrar que nosotros tenemos un ancestro común y por lo tanto nuestro desarrollo embrionario es igual en todas las especies. Por eso que dibujó casi todos los embriones y el desarrollo embrionar, casi todos al principio nos parecemos, ¿no? Hasta que después se generan otras formas. ¿Y en la realidad será así? Veamos la verdad. Veamos la siguiente imagen. Eso es lo que dice la evolución. Veamos entonces cómo es. Hay que hacerle clic de nuevo para que salga. Ya. ¿Son iguales a cómo estaban dibujados? Hay una gran diferencia de los embriones, la forma, el sacro de vitelo, de placenta, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no lo sacan? ¿Por qué no muestran eso en los libros de embriología y siguen mostrando lo anterior? Porque quieren mantenerte engañado. Quieren mantener la mentira de la evolución. Quieren mantener a aquellos que han decidido por opción no creer en Dios, que sigan así. Y que crean en fraudes y en mentiras, en supuestas evidencias. La siguiente. Nosotros sabemos que venimos de un creador perfecto y que incluso Adán y Eva pudieron compartir con él en el jardín del Edén. La siguiente. Jeremías dice que el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia, extendió los cielos. Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Si tú pides entendimiento, Dios te lo va a dar. Pero afuera tú vas a encontrar a muchos que también son entendidos, que también son inteligentes. Pero ¿cuál va a ser tu diferencia? Que tú vas a ser sabio. No es lo mismo ser entendido que ser sabio. No es lo mismo tener inteligencia que sabiduría. Y la sabiduría solamente proviene de Jehová. En la siguiente, se hizo un estudio porque se encontraron un fósil de Tiranosaurio Rex, en el cual estaba en muy buenas condiciones. Se abrieron los huesos del Tiranosaurio Rex y se encontraron médula. Y encontraron una médula en muy buen estado, que no correlacionaba a los millones de años que podía haber tenido ese fósil. Se analizó la médula y se encontró colágeno, glóbulos rojos, hemoglobina, e incluso pudieron analizar su ADN en perfectas condiciones.
el ADN es muy fácil que se deteriore. Es decir, ese fósil no tiene millones de años. Tiene los miles de años que nosotros sabemos de que pasó desde el diluvio. La siguiente. Ahí tienen un ejemplo en el cual se ve, no se ve mucho la imagen, pero se ve como un cilindro que atraviesa. Eso atraviesa capas de estratificación y es un árbol petrificado. Registro del diluvio. Los evolucionistas dirían que cada capa son millones de años. Entonces, ¿cómo un árbol va a vivir millones y millones de años? Y va a atravesar todas las capas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esas capas se formaron de un evento rápido, de una inundación rápida, que duró cierto tiempo y no millones de años. Y que cayó por peso, por sedimentación, formando las capas. Cuando bajó las aguas del diluvio, todo el lodo, todo el sedimento empezó a bajar por su propio peso de densidad. Y eso es lo que formó las capas. Y por eso es que encontramos árboles que atraviesan todas las columnas. Y no es que vivió un árbol millones y millones de años. La siguiente. Ahí está la fotografía. Hay una montaña que está llena de estos árboles que atraviesan la montaña completa. Es decir, esa montaña es el sedimento producto del diluvio, que tapó ese bosque. La siguiente. Ahora acá, aunque no se nota mucho, bueno, no sé si la van a notar bien o no, pero se encontraron pisadas de dinosaurios en una montaña, que incluso acá en Bolivia hay un lugar donde hay cerros, que tú miras los cerros y están las pisadas hacia arriba. Pero lo curioso no es que solamente encontraron pisadas de dinosaurios, sino que también encontraron pisadas de seres humanos. ¿De qué estaban arrancando en conjunto? ¿Coexistieron entonces los hombres con los dinosaurios? Muchos dijeron que era un fraude. ¿Cómo es posible que haya hombres con dinosaurios fósiles? Se supone que por la evolución nosotros salimos millones de años después. Entonces, no, el fósil debe estar malo, no lo que yo pienso. Y hay una evidencia de qué estaban arrancando. ¿Por qué estaban yendo a lugares altos? La siguiente. En Tailandia hay un templo. Y ustedes saben que cuando se genera algún arte, se graba algo, ¿cierto? Es de lo que yo veo. ¿Sí o no? Si a mí me dicen dibuja un árbol, ¿cómo lo voy a dibujar? Porque yo lo vi. Eso que está en el círculo, está grabado ese dinosaurio en ese templo. Y hay otros dinosaurios grabados en ese templo. ¿Y cómo entonces grabaron eso si lo vieron? ¿Vivieron con ello? ¿Esa civilización pudo ver andar así dentro de los matorrales de estos animalitos? Porque ese templo está dedicado a toda la fauna que ellos tenían en su alrededor. O sea, era parte de su fauna. ¿Coexistió entonces el ser humano con los dinosaurios? La siguiente. Hay muchos petroglifos, incluso las piedras de Izca, en los cuales se observa la convivencia del ser humano con los dinosaurios. Ahí hay un petroglifo en el cual se ve que la Biblia diría behemoth, un brontosaurio, y está siendo cabalgado por un ser humano. Hay muchos de estos registros. ¿Por qué no salen en la tele? ¿Por qué no salen en los libros? La siguiente. Ahí hay otra piedra en la cual se ve la marca del dinosaurio, de 3 dedos, y al lado está un pie humano. La siguiente. Job 12, de 7 al 9. Dice, en efecto, pregunta por favor a los animales, y te enseñarán, a las aves del cielo, y te informarán. O habla a la tierra, y te enseñará, y los peces del mar te lo contarán. ¿Cuál de todos ellos no sabe que la mano de Jehová ha hecho esto? La siguiente. Behemoth. Las características que da Job en el capítulo 40 del versículo 15 al 19, habla de un animal extinto, obviamente hoy en día, que da todas las características de este dinosaurio, de cuello largo, que nosotros vemos en los dibujitos animados, ¿cierto? Comía hierba,
tenía mucha fuerza en sus lomos, mueve la cola como un cedro, es decir, el tamaño con que lo compara Job. Era un cedro, un árbol gigante, no puede ser una colita chiquitita. Y miembros como barra de hierro, es decir, las piernas eran como columnas. Por lo tanto, estamos hablando de este tipo de dinosaurio. La siguiente, Leviatán. Ahora, si yo llevo la descripción del Leviatán a lo que conocemos, sería un plesiosaurio. Las hileras de sus dientes, que de su nariz sale humo, debajo tiene agudas conchas, es decir, las escamas, y no hay nada que se le parezca. Y se han encontrado fósiles de este tipo de animal. Ahora, en la Biblia no vas a encontrar la palabra dinosaurio. ¿Por qué? Porque fue acuñada mucho después de haber sido escrita. La palabra dinosaurio vino mucho después, y que lo que significa es reptil espantoso, gigante. Pero en ese tiempo se manejaba la palabra dragón. En la Edad Media se menciona que había dragones, historias que caballeros luchaban con dragones, dibujos de Marco Polo, sus viajes que montó y cabalgó sobre dragones. ¿Por qué en China tanto le dan con el dragón? Porque existían, convivieron. No le decían dinosaurio, le decían dragones. Es por eso que obviamente en la Biblia tú no vas a encontrar la palabra dinosaurio. La siguiente. Serpiente voladora o pterodáctilo. Isaías 36 habla de una serpiente que es un reptil con alas. Y de acuerdo a las características, un reptil con alas es un pterodáctilo. La siguiente. Los iguanodones. Encontraron un lugar en Perú que hay más de 30 cadáveres e incluso en Bélgica se cansaron de sacar iguanodones fósiles porque ya tenían muchos. Pero se llegó a la conclusión, de acuerdo a las características, que fueron tapados por una inundación. Entonces hay un cómics en el cual cayeron como a un foso, porque donde lo encontraron era como un foso, y que fueron tapados de lodo. ¿Por qué fueron tapados entonces? Por el diluvio. La siguiente, ahí tienen una imagen del iguanodón que está puesto en un museo en Gran Bretaña. Ahora, si la evolución me dice que las especies cambian a lo largo del tiempo, quiere decir que lo que yo veo ahora no es igual a lo que yo vi antes o que existía antes. Ahí hay una, había una, en la siguiente diapositiva. Ahí en la que se ve naranja es una hormiga que quedó encerrada en el ámbar. El ámbar es una resina que bota los árboles y que al entrar en contacto con el oxígeno cristaliza y forma una piedra muy dura. Esa hormiga quedó encerrada en ese ámbar, fosilizada, pero es igual a la hormiga que nosotros vemos hoy en día. ¿Y en dónde lo encontraron? Se supone que tendría millones de años. La siguiente. Ese es un fósil de un querido y no muy querido piojo. Y si se analiza la forma del piojo, es igual al piojo de hoy en día. La siguiente. Ese es un pez que se llamaba ictosaurio. Y ese fósil que no se nota ahí, lamentablemente, sale el ictosaurio pariendo un bebé. Y estaba pariendo en el momento en que lo tapó el sedimento del diluvio y quedó estampado así el fósil. Y en la siguiente se ve unos peces que los atrapó el diluvio justo comiendo, engullendo a otro pez. Es decir, este evento fue tan rápido, la inundación fue tan rápida, que los animales no alcanzaban, ellos o estaban poniendo huevos o estaban comiendo, los pilló y los tapó en forma rápida. Y por eso quedaron intactos, sin posibilidad a descomponerse. Quedaron tapados y al quedar sin oxígeno quedaron así, fosilizados. La siguiente. ¿Qué común tengo yo con el chimpancé? Algunos dicen que tenemos algunos pares de bases, pero la razón de que nosotros tengamos algo complementario tiene relación con nuestra alimentación. ¿Los chimpancés comen bananas?
¿Comen plantas? ¿Sí? No lo escucho, ¿sí o no? Ya. ¿Quién come plátano acá? ¿A quién le gusta? ¿Ya? ¿Quién come lechuga? ¿Frutas? Ahora, para que a mí no me hagan mal las frutas, ni los plátanos, y al chimpancé, tenemos que tener una información genética en común para no rechazar la alimentación. Eso es todo lo que tenemos en común. Pero eso, si nosotros lo llevamos a un algoritmo matemático, tenemos una diferencia de 120 millones de pares de base, que vendría siendo a 12 millones de palabras, es decir, 40 libros de enciclopedia grande. Esa es la diferencia que yo tengo con el chimpancé. Que algunos científicos dicen, no, son 2 cromosomas. Hacen una gran diferencia. La siguiente. Si vemos el diseño de la naturaleza, podemos ver alrededor que todo es perfecto. Para que lo puedan anotar si quieren, después lo puedan buscar. La anguila genera electricidad. Las hormigas se organizan en comunidades. ¿Qué le enseña a la hormiga? ¿Qué le enseña a la abeja? Que tiene que tener una jerarquía. ¿Quién? Aparte, la abeja no debería volar. Desde el punto de vista aerodinámico no debería volar. ¿Y vuela? El murciélago caza con un sonar. Incluso el sonar que nosotros ocupamos se lo copiamos a la naturaleza. La siguiente. Se descubrió que la mitocondria, que es un organelo que está dentro de la célula, tiene ADN. Y se descubrió que ese ADN solamente proviene de los óvulos. Es decir, tus mitocondrias son de tu mamá. Y las que tuvo ella, de la mamá de ella. Y así en generaciones anteriores. Y si hay un defecto en el ADN de esa mitocondria, tú lo vas a heredar sí o sí. ¿Sí? Y empezaron a sacar cálculos. Y se encontró que tenía que haber habido una Eva inicial. Es decir, el ADN mitocondrial me demuestra que existió Eva. ¿Supieron de ese caso del niño Cruzat que se murió esperando el corazón? Era un defecto en el ADN mitocondrial. Lamentablemente se generan ciertas mutaciones y que sí o sí la heredamos y la expresamos. Por eso que el hermano después también necesitaba un corazón, porque todos los hijos que tenga esa señora va a tener lo mismo. Lamentablemente. Por eso demos gloria a Dios, que si los que estamos acá, estamos bien. La siguiente. Decíamos que uno de los postulados de la teoría de la evolución era la mutación, ¿cierto? Que la mutación generaba nuevas especies. Pero se ha descubierto que, miren, hay un libro de biología celular que lo toman como la Biblia de los biólogos. Es decir, si tú estudias biología, estudias algo del área de la salud, ese libro es tu Biblia, que es el Albert, The Cell se llama, la célula. Ahí en una parte dice que las mutaciones, el 99,8% son perjudiciales para todas las especies y que incluso genera enfermedades que son catastróficas. Y en el otro capítulo más adelante dice que las mutaciones son el mecanismo para generar especies de la evolución. Bueno, ¿son beneficiosas o no son beneficiosas? Lamentablemente vemos que hay muchos niños que generan mutaciones terribles, que se enferman y que mueren. Entonces, ¿son beneficios las mutaciones? No. ¿Y por qué vienen las mutaciones? Porque la atmósfera cambió después del diluvio. Entró la radiación solar, la oxidación, por eso envejecemos. Antes la atmósfera no era oxidativa. Y como no era oxidativa, vivían cientos de años. Y como ahora es oxidativa, genera radicales libres y tu ADN se ve afectado. Y como se ve afectado, se produce envejecimiento celular y tú envejeces. ¿Por qué lo hizo Dios? Para que el pecado no perdurara cientos de años. Por eso cambió la atmósfera. Y hibridaciones, el ser humano ha tratado de jugar a ser Dios y ha tratado de hacer amalgamas. Ha creado una cebra, mezcla con burro,
La mula también es una hibridación, el ligre es una mezcla de león con tigre, tratando de generar nuevas especies, pero entre ellas no son reproductivas. ¿Por qué? Porque el óvulo tiene un mecanismo molecular que bloquea los espermios de especies diferentes. Por ejemplo, si yo quisiera tomar un óvulo humano y meterle un espermatozoide de un pez, no puede, porque el óvulo tiene un perímetro con puertas. Imagínate muchas puertas y tiene que tener el free pass, la llave, y la detecta. Y si no es de la especie, no entra. Así de perfecto es. Solamente deja entrar el de su especie. Y cuando entra el espermio que es de su especie, se produce un shock eléctrico que le atonta a los otros espermatozoides y por eso solamente entra uno. Y se bloquean todas las puertas para que no se generen especies con multigenes. ¿Es perfecto? Ese es para que ustedes sepan que existen, la siguiente, que existen revistas que sí son creacionistas y bastante serias, con artículos muy buenos de científicos que son creyentes en Dios. Está Creation, está TJ, las cuales ustedes pueden encontrar. ¿Por qué no las venden en los kioscos? Porque te quieren mantener engañado. Nada más que eso. Y ahí en la siguiente aparecen unas listas de nombres que son todos los científicos que han afirmado que existe Dios. No un ser superior al que no le quieren llamar Dios, no. Ellos son los que afirmaron realmente que dicen que existe Dios. La siguiente, pueden seguir viendo la lista y ahí les hablo yo de los 700 y tantos científicos. Y en la siguiente están las referencias de dónde se sacó la información, por si alguien quiere la presentación o quiere información, se puede acercar a mí o a mi esposo y yo le puedo entregar más información al respecto. Si alguien tiene alguna duda, también me puede después consultar. Espero que les haya gustado para que tengan algún fundamento para defender su fe. Que Dios los bendiga.